con las disculpas del caso, se me ha presentado una emergencia y recién he tenido que habilitar. En la anterior clase habíamos quedado en esta parte donde se les indicaba para que nosotros nos demos cuenta en qué periodo o en qué fase de la interpretación clínica se encuentra el periodo del alumbramiento. Les había indicado de que tenemos los signos corporales, signos mentales, signos vaginales, y dentro de estos signos corporales tenemos el signo de Schroeder, el signo de la pérdida hemática y el signo de Klein o funicular de Klein. Cuando ustedes o alguien les pueda preguntar en las visitas, entonces, ¿cuáles son los signos corporales? Entonces, son 3. Schroeder, de la pérdida hemática, y el de Klein. Schroeder, ¿qué es lo que indica? Una vez que se ha producido la expulsión del feto, ¿qué es lo que va a pasar? Según Schroeder, se eleva el útero y casi llega al reborde costal, signo de que la placenta ya se desprendió y se encuentra a nivel del segmento inferior. Entonces, el signo de Schroeder
Ya. Entonces, lo que les decía de esta función no se ha habilitado bien es una vez que se ha producido entonces el parto, el útero, ¿qué es lo que va a pasar? El útero asciende el fondo uterino. Y eso es un signo de que ya se ha desprendido y la placenta ya está cayendo al segmento inferior. Entonces, el signo de Schroeder, esa lateralización del útero hacia uno de los lados. Generalmente, la mayoría hacia el lado derecho es más se lateraliza. El signo de Schroeder. El signo de la pérdida hemática. Ustedes cuando van a entrar a sala de partos, van a entrar a sala de partos y se van a dar cuenta que una vez que uno coloque la pinza a nivel de la salida del cordón umbilical, una pinza, y ahí se la deja. Pasa unos 3 a 5 minutos, empieza a haber una caída de una cierta cantidad de sangre. Y eso es el signo de la pérdida hemática. Luego tenemos el signo de Klein o funicular de Klein. A la salida de la vulva se pone una pinza y se invita a la paciente que puje. La pinza desciende, si aún sigue adherida la placenta al útero, la pinza vuelve a subir. Entonces aquí es la salida del cordón umbilical y lo que hacemos es pinzar al nivel de la horquilla posterior, a nivel de la salida de la vagina hacia el exterior, el cordón. Entonces se pinza acá. Y lo único que se hace es invitar a la paciente que puje. Si en caso de que puja, desciende la pinza, deja de pujar, se mantiene, entonces ya se ha desprendido. En cambio, si de nuevo vuelve a ascender la pinza cuando ha dejado de pujar, en ese caso la placenta todavía está prendida. Entonces, son dos detalles muy importantes, ¿no? Con esto con el signo de Klein. Entonces, se invita a la paciente a que puje, desciende la pinza. Si se mantiene después de dejar de pujar, entonces ya se desprendió. Si la paciente ha pujado, de nuevo ha ascendido la pinza, quiere decir que
todavía está prendida la placenta. Entonces, son 3 signos que hay que tomarlo en cuenta. Como signos corporales. Y tenemos los signos de descenso. El signo de Alfvén, el signo de Kushner, el signo de Strassmann, el signo de Fabre, entonces dentro de los signos de descenso también se llaman signos segmentarios. Tenemos a Alfvén. ¿En qué consiste según Alfvén? Se coloca una pinza en el cordón a nivel de la vulva y a medida que la placenta se va desprendiendo y descendiendo o se aleja de la vulva si la placenta no se ha desprendido. La pinza no modifica su lugar. Entonces, Alfvén indica que se coloca a nivel de la vulva una pinza. Y a medida que va a pasar el tiempo, generalmente entre 5 a 10 minutos, empieza a descender la pinza. Más o menos 10 centímetros. Y ya nos está indicando que ha descendido. Y eso entonces es un detalle para que lo tomemos en cuenta en qué fase ya está de desprendimiento, de descenso. En este caso con Alfvén está en descenso. Kushner. El signo de Kushner, con una mano se presiona o rechaza el útero por encima del borde superior de la síns pubiana. Si la placenta no se ha desprendido, el cordón umbilical se entra hacia adentro. En cambio, cuando la placenta se ha desprendido, el cordón no modifica su lugar. Entonces, para el alumbramiento, en todo, no solo para ver los signos, en el alumbramiento se coloca la pinza a nivel de la vulva, ¿sí? A nivel de la vulva. Y lo que hacemos es, generalmente la mano izquierda es la que hace la que va a rechazar hacia arriba el útero. Entonces, por detrás de la síns pubiana, entonces la mano es la que va a rechazar hacia arriba. En caso de que ya se ha desprendido, se va a mantener la pinza. En caso de que está prendido,
entonces va a ascender la pinza. Entonces, un signo que nos va a ayudar también para darnos cuenta que está desprendido y ya está en fase de descenso. El signo de Strassmann. El signo de Strassmann es un signo de descenso también que consiste el cordón umbilical, la pinza a nivel de la vulva, y Strassmann indica hacer trepidaciones o palmaditas suaves a nivel del fondo uterino. Entonces hacemos palmaditas en el fondo. Y esas trepidaciones o palmaditas suaves se transmite cuando todavía está prendida. Se puede manifestar a través de los movimientos de las trepidaciones a nivel del cordón umbilical, a nivel de la pinza que está pinzando el cordón umbilical. En caso de que ya ha habido desprendimiento, no va a haber ya esas trepidaciones, ya no va a haber esa vibración que se va a transmitir al hacer las palmadas en el fondo uterino. Y el otro signo que tenemos es el signo de Hadre. Con una mano se tracciona, como en la imagen que estamos viendo acá. Con una mano se tracciona el cordón umbilical y se coloca la otra mano en el fondo del útero. Si la placenta está todavía adherida al útero, la tracción que se hace en el cordón será transmitida hacia la mano que está en el fondo uterino. Entonces, cuando uno jala o tracciona, entonces esa tracción es lo que se va a transmitir hacia el cordón. Y eso hace que sienta la mano que está palpando el fondo uterino. En caso de que la paciente ya se desprendió, entonces no se vaya a percibir esa sensación de tracción. Entonces son igualmente signos que nos van a ayudar a poder determinar en qué fase ya está. Posteriormente a ello tenemos los signos vaginales. Dentro de los signos vaginales que sí o sí tienen que conocerla de manera, estas son las que nosotros sobre todo manejamos, es el signo de mayor descenso del fondo uterino y el signo de globo de seguridad pinar.
el signo de mayor descenso del fondo uterino dentro de los signos vaginales. Signo de mayor descenso del fondo uterino. ¿Qué significa? Una vez que se ha producido el desprendimiento, el descenso, ya está en vagina la placenta, entonces lo que va a pasar es que el útero se va a achicar. Por eso es el signo de mayor descenso del fondo uterino. Y el otro signo es la formación del globo de seguridad de Pinat. Este útero se torna, aparte de lo que hay mayor descenso, un descenso del fondo uterino, se torna leñoso, duro, y por eso se llama globo de seguridad de Pinat, porque da seguridad a que la paciente no presente mucho sangrado en el periodo del alumbramiento. Y lo que tenemos que hacer es hacer hincapié, es sobre todo en esto de la formación del globo de seguridad de Pinat. Ello va a favorecer a que nosotros, una vez que se ha producido el parto, hacemos el masaje correspondiente y se forma el globo de seguridad de Pinat y el sangrado va a ser mínimo. Esa es la intención, de que el globo de seguridad de Pinat esté formado. Y todo lo que se suscita es espontáneo. Y lo que en los controles que tenemos que hacer es esto de los fenómenos clínicos, de los signos que les he mencionado, actualmente es más teórico que muy práctico, porque la intención es no observar cada uno de los signos, más al contrario es de que el alumbramiento sea más rápido y eso va a hacer de que haya poco sangrado. Esa es la intención. Pero no está de más pasarlo por alto, porque sí o sí, estos periodos se cumplen, pero es más rápido actualmente con esto del manejo del tercer periodo del parto. Y lo que tenemos que hacer es en la paciente tomar en cuenta sus fases, su pulso, la pérdida sanguínea y los signos de desprendimiento si ya se ha producido. La recepción de la placenta a su salida, sosteniéndola y evitando su caída brusca para evitar el desgarro de las membranas y se quede en cavidad uterina un cierto porcentaje. Pues lo único que hay que hacer es a mano llena tenerla a la placenta en las dos manos. Y posteriormente a ello, entonces, una vez que se ha producido el alumbramiento, con la salida completa de cotiledones y membranas, se controla la formación del globo de seguridad de Pinat. El examen de la placenta y de las membranas nos va a determinar si están íntegras, hay ausencia de membranas, hay ausencia de cotiledones, pero de todo esto no he visto hasta ahora que se haya quedado cotiledones en cavidad uterina, pero sí membranas.
Igualmente, el tiempo de expectación debe ser de 30 minutos para el alumbramiento, siempre que no haya hemorragia. Tampoco podemos esperar ese tiempo, pero para nosotros, cuando tenemos que colocar un diagnóstico para poder referir, tiene que sobrepasar más de 30 minutos si no se ha producido el alumbramiento y colocar nuestro diagnóstico, retención placentaria. Pero si es antes de los 30 minutos, es normal, estamos dentro de lo normal. Si no está desprendida, debe excitarse la contractilidad a través del masaje uterino o el uso de oxitóxicos. Si no se logra, entra en el terreno patológico, que es la retención placentaria. Si está desprendida, se realiza la presión a nivel del fondo, entonces eso se llama que también es un poco peligroso hacerla expresión, una presión a nivel del fondo del útero, la que nunca se practicará sin la seguridad del desprendimiento. Entonces eso es muy importante. Entonces a veces de manera brusca uno puede presionar y todavía no está desprendida la placenta, entonces no se va a producir y más al contrario puede provocar dolor. Permanencia de 2 horas al lado de la puérpera por el peligro de la hemorragia. Eso es muy importante de que una vez que se produzca el parto, después del alumbramiento, uno debe estar por lo menos al lado de la paciente, mínimo de las 2 horas, por lo menos la primera hora. Y de la primera hora, los 30 minutos, pero con masaje activo. Y tenemos 2 maniobras que también se les indicó. Tenemos la maniobra de la escuela de Dublín-Jacob para hacer de que pueda desprenderse la placenta y desprenderse sus membranas. Entonces se toma la placenta una vez que ya está expulsándose entonces en la palma de las 2 manos y las membranas va a estar todavía en cavidad uterina y para que pueda desprenderse lo que hacemos es hacer girar la placenta poco a poco para desprender las membranas. Y a medida que uno va rotando o haciendo girar, tiene que hacer de que su mismo peso de la placenta vaya cayendo con su mismo peso. Nosotros hacemos de que vayamos descendiendo un poquito más a fin de favorecer el desprendimiento de las membranas de manera completa. Porque a veces uno rota y rota, puede quedarse una cierta porción en cavidad uterina y la otra porción salir afuera. No es nomás de rotar y rotar, sino es hacerlo rotar y hacer de que a medida que vayamos rotando, hacer caer un poquito, descender nuestra mano y eso va a favorecer a que las membranas puedan desprenderse de manera uniforme. Tenemos la otra que es la maniobra de Brandt-Andrews. Se toma el cordón con una mano y con la otra se empuja el útero hacia arriba. Entonces es lo que hacemos nosotros en el alumbramiento activo. Entonces directamente se tracciona. O sea, es más brusco este método para mí, es para desprender las membranas de manera uniforme, es la maniobra de Dublin-Jacob. Brandt-Andrews es para el alumbramiento activo, donde
una mano que está pinzada el cordón, tracciona a través de la pinza y la otra mano rechaza por detrás de la cinta pubiana hacia arriba el útero y entonces hace que favorezca el desprendimiento de las membranas. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que es el alumbramiento con sus signos corporales, signos secundarios y signos vaginales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, doctor. En caso de que se quedara un cotiledón, ¿qué es lo que se hace? Bien la pregunta. Lo que hacemos es una vez que ha salido la placenta, se ha desprendido, descendido y expulsado todas las membranas, lo que hacemos es dos cosas. Primero, uno, de que el cordón umbilical va a estar pinzado a nivel de la raíz donde se ha implantado el cordón, a ese nivel entonces va a estar la pinza, tiene que estar. Lo que hacemos es peinarlo. Entonces aquí está la pinza, agarro entre los dedos índice y medio, coloco la pinza y lo que hago es elevarlo, hacer de que me ayude la luz. Empiezo a tomar en cuenta si están las dos membranas, ¿no? Entonces, si está el amnios, que estaba en contacto con el feto, y el líquido amniótico, y el corium en relación a la madre. Si a trasluz observo que está opaca y igualmente los bordes están casi juntos, me indica que las membranas están completas. Pero en caso de que solo hay una membrana, se va a observar transparente. Entonces eso me indica que falta una de las dos membranas. Es una pauta para que el primer paso para darnos cuenta si están íntegras las membranas o no. Posteriormente a ello, se revuelca haciendo de que los cotiledones estén expuestos. Se da la vuelta entonces y los cotiledones eso lo pueden hacer sobre una mesa, la mesa de mayo que están atendiendo. Y si falta un cotiledón, un ejemplo, que haya faltado esta partecita del cotiledón.
Con una compresa se seca una compresa. Y en caso de que falta el cotiledón, sigue sangrando. Es un detalle muy importante, porque a veces cuando solo está separado y seca, entonces para. Pero en cambio, si falta, va a seguir sangrando. Entonces, lo mismo, solo hay que ir secando porción por porción por porción, y notan que no hay sangrado, entonces los cotiledones están completos. Pero si hay sangrado, nos está indicando de que probablemente hay una porción en cavidad uterina de cotiledón. Entonces, un detalle muy importante para que ustedes tengan cuidado y en el puerperio inmediato no tengan sangrado. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, no había ninguna pregunta. A mí personalmente me llama la atención y a razón de un curso de capacitación que hemos recibido la mayor parte de la sociedad de ginecología obstetricia hace mucho tiempo, para que nosotros hagamos capacitación a alumnos, personal de salud, a médicos de los hospitales donde trabajábamos o donde trabajamos. Y eso es lo que se ha reciclado hace mucho tiempo. Y desde ese momento es lo que nosotros en el y en todo nivel nacional y todo lo que es Latinoamérica está manejándose y con éxito. Y de ahí que no es pasar por alto este capítulo, se les va a indicar a ustedes y con esto se van a dar cuenta que no es nada difícil el manejo. Entonces, manejo activo del tercer periodo del parto. Entonces, un pequeño recordatorio, ¿no? Alumbramiento. Entonces, considerado el tercer periodo del parto, tenemos los periodos, ¿no? Del parto. Borramiento y dilatación, expulsión del feto. Entonces, alumbramiento es la expulsión de la placenta a través del canal genital. Y los tiempos que toma en cuenta es el desprendimiento, descenso y expulsión. Y el alumbramiento, algunos mencionan que hay un reposo fisiológico, pero no hay ese reposo fisiológico del útero después del nacimiento del niño. Las contracciones continúan y se elevan desde los 50 milímetros de mercurio que tenían al terminar el parto hasta los 100 milímetros de mercurio. Las contracciones tienen una triple función.
Entonces es muy importante tomarlo en cuenta ese aspecto. Impulsar la sangre placentaria hacia el niño, desprender la placenta, cohibir la hemorragia en el sitio del desprendimiento. Entonces es importante que haya contracciones cuya función es muy importante. La contracción y retracción del músculo uterino crea un desparalelismo entre la superficie uterina y la de la placenta, que al no poder contraerse debe plegarse adquiriendo una forma esférica. Este desparalelismo causa el desprendimiento de las distintas zonas de los cotiledones, favorecido por el desame de sangre, que al acumularse actúa como cortapapel. Entonces es muy importante de que se cumpla todos estos pasos para que pueda desprenderse. Igual, solo es recordándoles los mecanismos de desprendimiento. Son dos, el Voedelov-Duncan y el Voedelov-Schulz, ¿no? El Voedelov-Schulz es el más, el que se presenta en más porcentaje, el 85%. Duncan, el 15%. La placenta en el Voedelov-Schulz aparecerá por su cara fetal. En cambio, en el Voedelov-Duncan, la placenta aparece en la vulva por su borde o por su cara materna. Entonces podemos observar, esta es la cara fetal y esta es la cara materna. Y el Duncan es más sangrante que Schulz. Todos lo interpretan como si clínicamente que una vez que se ha producido el parto, viene esa sensación de bienestar. Pero hemos indicado que no hay esa sensación. Más al contrario, aumenta las contracciones y la intensidad de las mismas. Entonces, esa sensación de bienestar que no responde al reposo fisiológico del útero nos va a determinar a que haya algunos signos subjetivos. Primero, que la duración tiene que ser de 10 minutos para el desprendimiento. Y también la paciente, una vez que empieza a tener contracción y ya está percibiendo de que ya se va a expulsar la placenta, hay una sensación de pujo, acompañado de lo que son dolores con contracciones despertados por el descenso de la placenta. Y nosotros, cuando colocamos en el abdomen la mano o la palma de la mano, vamos a percibir cambios en el volumen, la forma, la situación y la consistencia de la matriz. Y los signos objetivos que les he mencionado ya detalladamente, en aquí lo han globalizado y lo han colocado, por ejemplo, el signo de Alfeld, Kushner, Klein, Schroeder, signo del pescador de Fabre. Entonces lo han mezclado. Pero dentro de los signos objetivos, en esta charla nos indicaron simplemente que todo esto ya es nominal, por el hecho de que esperar de que se presente el signo de Alfeld, que se presente el signo de Kushner, o de Schroeder o de Klein, va a llevar tiempo y sangrado. Entonces, la escuela uruguaya, como límites fisiológicos, indica normal el alumbramiento de 10 a 15 minutos, prolongado hasta los 30 minutos. Una vez que
ha sobrepasado los 30 minutos, hablamos de retención placentaria. Entonces, 15, de 10 a 15, normal. Ya prolongado hasta los 30 minutos. Y cuando sobrepasa más de los 30 minutos, hablamos de retención placentaria. Durante este periodo de espera es cuando suceden la mayor parte de las hemorragias del posparto. Entonces, la intención del manejo del tercer periodo del parto es justamente no esperar. Y con el objetivo de evitar esta grave complicación, queremos transmitir el programa llamado Salvando Vidas Maternas, previniendo las hemorragias posparto. Hemorragia posparto. ¿A qué llamamos hemorragia posparto? Es el sangrado excesivo en el alumbramiento. Cuando la pérdida es más de 500 ml o 500 cc, ya es un sangrado anormal. Cuando es más de 1000, es un sangrado grave. En el caso de mujeres anémicas, la pérdida incluso normal puede tornarse fatal. Pacientes que de buena fe el médico le ha ido dando sus tabletas de sulfato ferroso con ácido fólico, vitamina C, no lo toman, a veces lo guardan, y al mismo tiempo, en vez de estar, en vez de que su alimentación sea más en base a verduras, están comiendo más hidratos de carbono. Con eso, a pesar de que la paciente haya sangrado normal, puede tornarse fatal. O sea, la paciente, solo con la cantidad normal de pérdida de sangre en el parto, la paciente puede estar en anemia. Si sangraría, sería peor. La hemorragia postparto, lo que ha inducido a tomar estas medidas preventivas son los escalofriantes datos que presentamos. 529,000 muertes maternas cada año. Del 20 al 60% se deben a hemorragias postparto. 14,000 casos de hemorragia postparto cada año. Entonces son cifras de verdad escalofriantes. Si nosotros no actuamos adecuadamente, estas cifras van a ir subiendo. Pero con lo que estamos actuando nosotros, de acuerdo a las normas, vemos, como les decía en la anterior clase, la cantidad de sangre que antes se utilizaba o se hacía transfusión era mucho. A veces hasta 3, 4 pacientes que recibían un paquete o 2, pero con un detalle tan importante que es el manejo activo del tercer periodo del parto que estamos hablando, se ha reducido, pero a cifras muy bajas. ¿Y qué motivos entonces para que haya esta iniciativa? Entonces, la hemorragia postparto es la principal causa directa de muertes en la madre, del 20 al 60%. Del 20 al 60%. La hemorragia postparto es en mayor parte imprevisible.
La atonía uterina desencadena del 70 al 90% de las hemorragias postparto. El manejo correcto del tercer periodo del parto puede prevenir el 60% de la atonía uterina. Existen intervenciones basadas en evidencias factibles y de bajo costo. La prevención de la hemorragia postparto reduce la mortalidad y morbilidad materna significativamente. Entonces nosotros, si manejamos de manera correcta el tercer periodo del parto o el alumbramiento, podemos prevenir un 60% la atonía uterina, un 60%. Y si en caso de que, como en años pasados, no se manejaba de manera correcta el tercer periodo del parto, entonces en las puertas teníamos cuadros de atonía que desencadena el 60 al 90% de las hemorragias postparto. Vean, jóvenes, cómo el porcentaje es altísima para que se presentase una atonía uterina durante la atención de un parto. Pero gracias al manejo correcto que se está haciendo ahora, hemos tenido que bajar este porcentaje y se puede prevenir en un 60% la atonía uterina. Tenemos, para poder prevenir la hemorragia postparto, la administración de una droga uterotónica que es la oxitocina. En el primer minuto después del parto. Una vez que se ha colocado en el primer minuto 10 unidades de oxitocina, porque hay ampollitas que vienen de 5 y de 10 unidades. Entonces lo que hacemos es colocar 10 unidades de oxitocina, aplicar la tracción controlada del cordón umbilical con una contracción sobre el fondo del útero. Entonces la mano derecha del que está atendiendo está traccionando. Y la otra mano, va a decir la mano izquierda, está haciendo la contracción, rechazando hacia, por detrás de la síntesis del pubis, el fondo hacia arriba. Está rechazando, haciendo que ascienda. ¿Y para qué se hace esto de la contracción? Si solo se hiciera una tracción controlada, se puede invertir el útero. Pero cuando hacemos la contracción, neutralizamos, o sea, no va a haber esa inversión. Entonces son pasos bien delicados, pero que favorecen a que el alumbramiento sea rápido. Para prevenir la hemorragia postparto, lo que también tenemos que hacer una vez que se ha producido el alumbramiento, el masaje del fondo uterino a través del abdomen. Es lo que nosotros les insistimos a los residentes, a los internos, a ustedes, a que hagan. Y en qué momento se hace. Ni bien ha salido la placenta, masajeamos hasta que se forme el globo de seguridad de Pinar. Se forma el globo de seguridad de Pinar y evidenciamos que es el escaso, hay escaso sangrado, o es que hay un sangrado de color oscuro escaso, entonces estamos dentro de lo normal. En caso de haber
desgasos, retención de restos, o se ha quedado restos de membranas, lo que va a haber es un sangrado rojo rutilante. Al mismo tiempo no se va a poder formar el globo de seguridad retinal por el hecho de que hay todavía en cavidad uterina restos. Por eso es muy importante observar signos de sangrado adicional. Es re importante por el hecho de que puede haber restos, puede haber desgarros a nivel del cuello, pared de la vagina o a nivel de la horquilla. Y nosotros vemos que sigue sangrando, a pesar de que la placenta, sus membranas salieron completas. Entonces siempre hay que tratar de observar si hay un sangrado adicional. El útero tónico que les mencionaba es la oxitocina. Es lo que nosotros utilizamos en el servicio. Sus propiedades. Actúa dentro de los 2 a 3 minutos. Es segura. Es económica. Tiene pocos efectos secundarios. Es inestable al calor. Ventajas del manejo activo del tercer periodo del parto. Entonces, con esto del manejo correcto del tercer periodo del parto, se reduce la incidencia de la hemorragia postparto en un 60%. Menor pérdida de sangre, menor incidencia de gravedad de anemia. Entonces vean cómo están apreciando, son detalles muy importantes en nuestro trabajo. Gracias a este procedimiento, vemos que nuestras pacientes, su recuperación ha sido más rápida. Entonces, en acá, esta imagen, a este nivel se coloca el cordón o la pinza y se revisa las membranas, lo que les decía. Posteriormente se revuelca para observar los cotiledones. Entonces, y eso ha hecho de que haya menor uso de transfusión de sangre, menor emergencias y costos asociados. Y la meta general es aumentar el uso del manejo activo del tercer periodo del parto como prevención primaria de la causa más importante de la mortalidad materna por la hemorragia postparto. Entonces es lo que quisiera que lo tomen en cuenta. Aquí quedamos, jóvenes, suban a